Ministra Lozardo, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Arrancamos. ¿Arrancamos? Sí. Digo, a ver, que la justicia necesita un cambio está fuera de discusión. No sé si será este, si será otro, no tengo autoridad para opinar sobre eso. Lo que me planteo es, estamos en seguramente el momento quizás más crítico de la pandemia. Tenemos secuelas económicas y sociales muy graves. Tenemos un horizonte muy incierto. ¿Es tan perentoria la necesidad política de la reforma pese a que hace falta? Claro que lo es. La reforma que se presentó y que presentó el presidente y fue ahora al Senado, es una reforma que es una promesa de campaña, un compromiso que hoy lo cumple y lo hace realidad. Esta reforma iba a ser presentada ni bien comenzó el gobierno, obviamente, ¿no? Y lamentablemente por el tema de la pandemia, bueno, esto se fue atrasando. Hoy tenemos un Senado funcionando, con poder mayoritariamente judicial funcionando, y tenemos la Cámara de Diputados funcionando. Cuando se plantea si realmente este es el momento para presentar la reforma porque hay problemas económicos, o porque hay problemas sociales, porque hay problemas de seguridad que son prioritarios, que es lo que yo más o menos estuve escuchando en estos días, que fue lo que se fue planteando, ¿por qué la reforma ahora? Y digo, sí, la reforma ahora, porque ya se tiene que empezar a tratar. Y tiene que empezar a tratar esta reforma, porque esta reforma lo que pretende, y esta reforma lo que quiero que la gente entienda, es empezar a tener una justicia eficaz, eficiente, más próxima al ciudadano y más transparente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se piensan que la justicia federal tiene solo que ver con los funcionarios públicos, pero la justicia federal tiene que ver con un montón de temas y causas que comprometen le preocupan a toda la ciudadanía. ¿A quién no le preocupa? Hoy es el Día Nacional contra la Trata de Personas. La trata de personas es un delito federal. La trata de personas ha evolucionado y los delitos son cada día más complejos, el crimen organizado y no hay respuestas muchas veces. Ustedes saben que los juicios tardan 10 años, 15 años, 20 años, 26 años. Tenemos que esperar 26 años y tal vez no sabemos qué pasó. Entonces, sí, hay que tratar esta reforma. Y bienvenida esta reforma. Y bienvenida para que se discuta y se discuta en el recinto que se tiene que discutir, que es en el Congreso, en el Senado, en el Congreso. Y si se tiene que mejorar, que se mejore. Pero llegó la reforma. Ahora, ministra, y vino para tratarse. Ahora, ministra, usted hablaba de preocupación. Me parece que, bueno, entre las cosas que se escuchan es que a quien más le preocupa es a la vicepresidenta, en parte por las causas que tiene. Y en este sentido le quería preguntar por un fallo que hubo hoy, una decisión que hubo hoy del Consejo de la Magistratura, donde por 7 votos contra 6, con el voto de Graciela Camaño, se votó el tema de la posibilidad de trasladar a 10 jueces, entre los cuales, 10 jueces que vienen trabajando, algunos de hace más de 2 años, estaban Pablo Bertuzzi, está Germán Castelli, está Leopoldo Bruglia, todos ellos siguiendo, algunos siguiendo la causa y otros confirmando el procesamiento de la vicepresidenta en el caso de que se conoce como el cuaderno de las coimas, ¿no? Esto también llega con la reforma. Bueno, no, esto no tiene que ver con la reforma. Vamos a separar las cosas. Yo quiero separar las cuestiones. La reforma es un tema, que es la reforma y es la unificación del fuero criminal correccional con el penal económico, primera etapa, segunda etapa de la reforma, menor etapa, pero digamos segundo capítulo, el fuero contencioso federal con el civil comercial federal y la justicia federal de las provincias. Digamos que a 3 grandes rasgos. Para que quede claro que esto no es la reforma para beneficiar a la vicepresidenta o a cualquier otro ciudadano, porque claro, siempre nos ponemos a la vicepresidenta, como si las cosas que hiciéramos fueran para beneficiar a la presidenta. Muy lejos es de pensar que hay un beneficio. ¿Por qué? Porque esta reforma lo que está planteando que los jueces van a seguir siendo los mismos jueces. O sea, a cualquier ciudadano que tenga un juicio, como a la vicepresidenta... Perdón.
Los jueces que están ahora, pero van a entrar en los 46 nuevos juzgados, van a entrar la mitad, son nuevos jueces. Por supuesto, van a entrar 20, por supuesto, nuevos jueces. ¿Y cómo se hace este ingreso de los jueces? Se hace por los procedimientos que corresponden. ¿Cómo? Se va a hacer una lista que la va a elaborar la Cámara de Casación Nacional. Esa lista va a ser elevada al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura evaluará si estos jueces realmente y va a pasar por el Ejecutivo y después va a pasar por el Senado. ¿Esto qué significa? Sí. Que va a pasar por todos los... Espere, termino Sí, y le cuento. termine, y le pero le cuento. quiero decir Porque algo. esto tiene que ver con la transparencia, la reforma. Entonces, ningún juez se va a sentar. Este va a ser el juez subrogante. Y para juez subrogante vamos a hacer estos pasos. ¿Qué quiere decir? Que pasan por el Consejo de la Magistratura. ¿Qué quiere decir? Que pasan por el Senado. ¿Qué quiere decir? Que va a haber la Cámara, los senadores van a decir si pueden subrogar o no. Van a estar un año. Van a estar un año. O pueden estar más de un año los jueces. Sí, pero a ver, van a estar un año y puede ser prorrogable por 6 meses en el caso de que no se termine ese concurso. Pero hay un plazo para hacer los concursos. Entonces, yo quiero que se entienda, porque si realmente no lo explicamos así, la gente piensa que se va a poner un juez. No, los jueces los van a poner mediante los sistemas constitucionales que tenemos y respetando el Consejo de la Magistratura y respetando los plazos. Esta es la forma que hay que trabajar, esta es la forma que está concebida. Los jueces que van a ir a las jurisdicciones en las provincias van a concursar. A ver, nada va a ser puesto a dedo. Entonces, lo que se quiere es decir, se respetan las instituciones, se respetan los sistemas del Consejo de la Magistratura, ellos lo van a decidir. Entonces van a ser subrogantes, pero no van a quedar en eso. Mientras se van a hacer los concursos y cuando estén los jueces ya concursados, se van a sentar en sus cargos. Y las causas de la doctora Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta, van a ser juzgadas por los mismos jueces. Doctora, usted separa, o por lo menos en la exposición yo lo entendí así, corríjame si me equivoqué, usted separa la reforma judicial de la Corte Suprema. Bueno, es que no hay una reforma en la Corte Suprema. No me quiero parar de un lado y del otro. Vamos a aclarar esto. Tenemos la reforma, que es el proyecto que llegó al Senado y que va a ser discutido por los medios como corresponde una reforma, y si tiene que ser enriquecido, será enriquecido a buena hora. Y por otro lado, que no tiene que ver con un proyecto de ley, el presidente, que todos saben que el presidente es una persona que está altamente capacitada, calificada, tiene sus conocimientos de derecho penal, su ejercicio en la profesión, conoce muy bien todo el mundo judicial. ¿Qué hace? Piensa, quiero tener un consejo consultivo, un consejo asesor que me asesore sobre distintos temas. ¿Qué temas? Temas que tienen que ver con el sistema judicial. A ver, este consejo que va a dar su dictamen a los 90 días y que empieza el 18, es designado porque el presidente quiere tener gente que asesore y escuchar distintas voces. Bueno, nada más loable. Está bien, pero hay una voz que es la del abogado, precisamente. Una voz entre 11. No, hay como 6 voces entre 11. No, Ahora, bueno, no seamos injustos. No seamos injustos. No, es real, hay 6 de los posibles integrantes de este equipo que son aliados al oficialismo o tienen una posición muy cercana al oficialismo. Pero nadie puede hablar de la trayectoria académica, por ejemplo. Es otra cosa. ¿Cómo? Por eso. Eso es otra cosa, digo. Pero ¿por qué nadie va a discutir a Veraldi desde el punto de vista legal, pero sí desde el punto de vista de la posición que tiene a la hora de decidir el futuro de la Corte Suprema de Justicia. Pero es que no se va a decidir sobre el futuro de la Corte, se va a escuchar cuáles son los ejes, porque aparte no es que se va a definir el futuro de la Corte Suprema. Ninguna comisión puede definir el futuro de la Corte Suprema. La Corte Suprema no la puede definir tampoco un presidente. O sea, hay un proceso, pero aparte no es ese el tema. Lo que yo creo que instalaron ese tema, modificación de la Corte, instalaron, no se quiere ver otra cosa. Se lo digo sinceramente, porque ese es el camino donde se fueron a llevar las cosas. Ahora, esa comisión, que no es vinculante y que mañana elabora un dictamen, que puede ser con disidencias, elabora un dictamen, se lo presenta al presidente, el presidente puede recibirlo, puede aceptar
continuar con algún proyecto o no, no es vinculante. Por otro lado, es un decreto. Yo he escuchado por ahí a alguien que dijo, es un DNU. No, un DNU no es un decreto. Es como cualquier comisión que cualquier persona dice, voy a armar una comisión para reforma del código, voy a armar una comisión, bueno, para que me digan cómo evoluciona y cuáles son las mejoras que tenemos que hacer. Dentro de los temas es mirar un poquito la Corte Suprema, cuál es su evolución, pero no porque se está pensando en ir a la Corte Suprema. Es más, quiero aclararles, se va a hablar del Consejo de la Magistratura, van a analizar el Consejo de la Magistratura, van a analizar el Ministerio Público, cómo se conforma el Ministerio Público, van a analizar el juicio por jurados, cómo debe implementarse, el sistema acusatorio. Ahora, eso es una comisión que va a asesorar al presidente de distintos puntos. ¿Está obligado el presidente a aceptar lo que diga la comisión? No. Doctora. ¿El doctor Veraldi es el único que va a opinar? No. Hay 10 más. Doctora, la voy a correr un minuto de la reforma judicial que le están preguntando Daniel y Eduardo, porque estos días hubo un caso que llamó mucho la atención, la del jubilado Jorge Ríos, que le disparó a unos ladrones que entraron en su casa y se discute esta cuestión de la legítima defensa. Le hago dos preguntas sobre esto. ¿Usted opina que es legítima defensa como ministra de Justicia, como abogada especialista, este caso? Bueno, yo no voy a hablar de este caso porque este caso es un caso que está tramitándose judicialmente. Mi voz como ministra de Justicia tiene que respetar la independencia judicial. Tengo obviamente mi opinión formada, pero la realidad es un tema que se está investigando, se está viendo si es legítima defensa, si no es legítima defensa, y la realidad que yo no puedo hablar de un caso que no conozco y que solo conozco por los medios. Está bien, pero hay un dato que es que primero fue detenido y después ahora fue liberado y va a seguir el juicio en libertad. Esto sí, ¿qué opina usted? Porque digo, esto es un tema que tiene que ver con cómo funciona la justicia hoy en la Argentina. Bueno, la libertad que se le otorgue es la libertad que dan los jueces, no es la libertad, digamos, que tenemos que ver nosotros, el Poder Ejecutivo. Nosotros no ponemos gente presa ni sacamos presa gente, ni detenemos, ni tomamos prisiones preventivas. Es la justicia la que toma esas decisiones y debemos respetar la independencia. Vinimos para realmente respetar la independencia. Yo como ministra tengo un compromiso de respetar la independencia judicial. Por eso esperaremos qué es lo que el juez determina, si hubo legítima defensa, si no hubo legítima defensa, y entonces ahí se verá qué es lo que decide. Ministra, usted recién hacía una descripción sobre la reforma y lo de la Corte. Dijo, bueno, instalaron, está bien, es algo que flota en el aire. Se me escapó. No, lo que digo es, ¿y no hubiera sido mejor dividir los tiempos? Digo, a ver, por eso lo del apuro que uno plantea, por eso lo de la sospecha, por eso lo de Veraldi, por eso lo que uno considera imprescindible en un país con tantas fragilidades como la Argentina, de que cualquier reforma de este tipo, de esta envergadura, requiera de un acuerdo y requiera de la recreación de la confianza. Porque si no hay confianza, no va a haber credibilidad en la justicia. Digo, ¿no hubiera sido mejor separar las cosas? Bueno, esta es una decisión que obviamente tomó el presidente y me parece que separar las cosas tiene que ver, yo creo que separar las cosas, usted se refiere a mandar la reforma y por otro lado, no sé, separar... O haber esperado para la Corte, para analizar el tema. Es que ¿por qué decimos haber esperado para la Corte? ¿Por qué nos ponemos en la Corte? ¿Por qué no decimos? Porque es lo que me parece que causa perturbación al análisis de la reforma judicial. Pero es un error, y es un error porque no es poner a la Corte, porque si seguimos poniendo a la Corte parece que esto está hecho para ir a la Corte. Esto no es así. Hay varios temas. El sistema judicial es una cuestión que hay que analizarla en un contexto. Es una cuestión más compleja de lo que la gente, a veces, el que por ahí está fuera del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene muchas patas. O sea, si nosotros queremos lograr una mejor justicia, nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa en el Consejo de la Magistratura, que ver qué es lo que pasa con los expedientes de los ciudadanos cuando tienen que presentar un recurso extraordinario, que ver qué ocurre con el Ministerio Público y cómo es la estructura y cómo se está trabajando, que ver qué pasa con el juicio por jurados, porque es un conjunto de cosas. Si nosotros no abarcamos ese conjunto de cosas y una mirada sistémica, no vamos a reforzar y a cambiar. Quiero aclararles también que con respecto al proyecto, tenemos una parte del proyecto que fue
fue tomada del gobierno anterior, que es justamente la creación de los juzgados federales en las provincias. Para que la gente entienda, se crean juzgados de competencia federal para las provincias. Esto es del gobierno anterior. ¿Qué hizo Alberto Fernández? ¿Qué se hizo este gobierno? Se tomó este proyecto porque se entendió que era un proyecto que iba con la línea del acusatorio, porque es una pieza para que la justicia sea más eficaz, más eficiente, más próxima y más independiente. La última y chiquita. ¿Hay plata para hacer esta reforma? Y vamos a tener que tener plata para hacer esta reforma. ¿Sí? Tendremos que ver los recursos, tendremos que ver cómo reorganizamos los recursos. Tampoco es una reforma muy costosa. A ver... Se dice 5.000 millones de pesos, ¿no? No. Nosotros, a ver, cuando se fusionan, para que tengan claro algo, cuando se fusionan los juzgados civil, civil especial, civil y comercial federal con contencioso, se fusionan. ¿Cuánto sale? Nada. Se fusionan. Se juntan las salas, no tenemos más cargos. Cuando en el tema penal se crean los nuevos juzgados, que es cierto, estos se van a armar como el juez, por ejemplo, un juez federal, para que la gente entienda. Un juez federal tiene 2 secretarías, se queda con una secretaría. La otra secretaría, toda esa estructura, va a ir a ser mañana un juzgado. O sea que tengo un cargo de juez. Va a haber cargos de fiscales, que yo... Vale la pena si yo combato el terrorismo, vale la pena si yo puedo investigar los delitos de trata para combatir la trata, vale la pena si me dedico a ocuparme mejor de los delitos transnacionales, al lavado de dinero, porque esa es la plata nuestra, esta es la plata de los ciudadanos. Entonces tiene que ver con la economía para recuperar los activos, tiene que ver con la seguridad para que no haya víctimas de trata, para que se combata el narcotráfico. Entonces me parece que tenemos que ver la reforma así. Yo estoy convencida de esta reforma. Me parece una oportunidad que tenemos y una oportunidad que es un gran desafío. Y todos tenemos que aportar lo mejor que podemos para ella. Ministra, muchas gracias por estar. No, gracias Muchísimas a ustedes. gracias.